claro, tengo otro amigo que sí, que se casó, y cuando llegó de la luna de miel, ¿qué tal la vida de casado? Bueno, al principio bien, pero va, chico, cuando salí del juzgado, aquello empezó a torcerse, y bueno, hay muchos anécdotas en torno a los mal casados, como aquel que, papá, mamá, que se va a tirar por la ventana, anda, vete a decir a tu madre que lo que yo puse fueron cuernos, no algo. O aquel otro que bueno, que morrió y caen los fuertes del cielo ahí y tal, y hay un grupo de ellos, los que murieron aquella noche. ¡Coño, Luis, ¿qué pasa aquí? ¡Coño, morriste! Sí, morrí ayer de noche. ¡Coño, igual que yo! ¡Hostia, toda la vida juntos, criámonos juntos! ¡Cago en la puta, que morramos juntos! ¿De qué morriste? Yo morí de frío, tío. Pillé una de frío y dije, aquí estoy. ¿Y tú? Yo de alegría. Hostia, de alegría. Coño, muérrese de eso. Sí, muérrese de eso. De alegría. Ayer llegué a casa de noche y tenía a la mujer en espatarrán, cama, y me esta cabrona ya me la pegó con uno. Oye, registré toda la casa y no encontré a nadie. Estaba esperándome a mí, entré con una alegría y ahora, infarto. Vamos por culo. Y te cago en la puta, tienes que mirar el congelador, salvámonos los dos. Bueno, pues sobre este tema del mal casado hay que cantar. Bueno, hay mucho, voy a cantar uno. Cuenta la historia pues de una mujer que estaba casada y de un hombre que fue detrás de ella porque le gustaba mucho, ¿no? Entonces pues en un castillo, el castillo de Salas. Entonces claro, yo a mí eso recuérdame pues, quiero decir, cuando había un bullo muy grande, agarrarse el ariete y boom, boom. Bueno, pues antes cuando ibas a poner una mujer casada igual, era como ir con el ariete y si había suerte derrumbaba y si no, no. Ahora que sí, de los matrimonios hay mucho escrito, porque hay otra anécdota, que es la última, y una anécdota bastante verídica, bueno, verídica o no lo oye. Entonces cuenta cuando llega la guerra en el África, a principios del siglo XX, y hacían el sorteo de quintos. El quinto que salía, ese iba para mí, ¿no? Y entonces, pues nada, era un rapaz de 17 años, y la madre muy enmadrada, de estas madres falderes que del cojo, ¿no?
decía, ay, tío, vete a ver si tienes suerte, o por sorteo. Y va para allá al guaje y vuelve con una mala cara. Ay, ¿qué pasa, papá? Que me tocó para África, mamá. Ay, qué desgracia entró en esta casa. Ay, madre mía, qué disgusto. Ay, Virgen del piso. Ay, madre mía. Ay, voy a ver a tu padre y a ver si lo arreglamos entre los dos. Esto no puede ser, te vais a ir a África, van a matarte los moros, los tíos de puta. Y va a ver al padre, que era pintor, y estaba ahí en unos andamios en el ayuntamiento, ahí pintando y tal, 4 pisos, ¡Ramón! ¡Ramón! ¿Qué pasa, mujer? ¡Ramón, el guaje! ¿Qué tiene? El guaje que tocó para África. Bueno, mujer, otros volvieron. ¡Ay, que no! Este no vuelve, que te lo digo yo. Este no vuelve, van a matarlo ahí los moros. ¡Ramón! ¡Ramón! ¿Qué pasa, mujer? Ya te oigo. Ramón, mira que te digo. Déjate caer. Tírate abajo. Déjate caer y a ver si libra por ser fiel de viuda. Me cago en gastar tu puta madre. Mira, vas al cuartel, duermes con el coronel y a ver si libra por fiel de puta.